La banda sinaloense o banda de música de viento sinaloense es un género de la música regional mexicana, el cual es culturalmente establecido a finales del siglo XIX en el estado de Sinaloa, en la región occidental de México. Es un género con remanentes europeos al estilo organológico de la fanfarria europea. Interpreta un repertorio variado en las formas musicales, en el que predominan sones tradicionales, rancheras, corridos, baladas, cumbias, charangas, boleros, polcas, valses, mazurcas, todo ello adaptado a la sensibilidad de los habitantes de esta región mexicana. Es por ende que destaca su diferencia de las otras agrupaciones de música regional mexicana. Esto debido a su organología característica y el número de integrantes. Aspectos que se conservan según los registros históricos y los elementos culturales de la zona. A finales del siglo XIX, en todas las regiones de México existían ensambles de instrumento de viento y piano que tocaban en regimientos militares, fiestas de pueblo y procesiones religiosas, añadiéndose a los ensambles los últimos instrumentos y alaciones de metal en la segunda mitad del siglo XIX, cuando aproximadamente en la década de 1840 se desarrollaron los últimos instrumentos de aliento con los mecanismos que posteriormente fueron insignias para las bandas de viento, tomando en consideración el tiempo que tardó su llegada y comercialización en México. Se calcula que el último en tener afianzamiento organológico en las bandas de Sinaloa y en las orquestas fue la corneta, ya con su mecanismo de pistones a mediados de la década de 1880. Es en estas fechas cuando empiezan a surgir en algunos pueblos de Sinaloa, especialmente los de la zona serrana, donde tenían integrada su propia banda de música en donde se usaban bombardinos afinados en la escala de Mi e incluso saxofones, entre otros instrumentos, lo que originó el surgimiento de las bandas orquestas, que en la ciudad solo eran para la élite social. Sin embargo, en el resto de las localidades se usaba el rústico sonido instrumental, donde los instrumentos eran más escasos. El ensamble se caracteriza en la actualidad por la presencia de instrumentos de viento, de origen europeo, excepto la tuba susafón, es un instrumento modificado morfológicamente en Norteamérica. Aunque en la actualidad se utiliza dicho instrumento, los registros fotográficos constatan que desde su origen hasta mediados del siglo XX se emplea la tuba clásica, llamada tuba de pecho, apoyadas con instrumentos de percusión como el membranófono denominado tambora, de donde viene el nombre popular del ensamble. La instrumentación básica de bandas sinaloense está formada por susafón o tuba estadounidense, llamada tuba de pecho afinada en si bemol, uno o dos saxones altos, denominado popularmente charcheta o cococha. Generalmente el mismo ejecutante del saxor alto utiliza idiófonos para el acompañamiento rítmico. El clarinete transpositor en si bemol, la trompeta en si bemol, el trombón tenor de pistones o válvulas afinado en la escala de do. Al principio solo se utilizaban dos de caja ejemplar para su uso práctico, sin embargo, se aumentó a tres para hacer la armonía de las voces más completas. El bombo o tambora común de 18 a 22 pulgadas de diámetro, hecho de madera de guásima con cuero de chivo, y se le anexan dos platillos de 14 y 16 pulgadas usados por el mismo ejecutante. Caja o tarola, un tambor militar redoblante. En la actualidad, la instrumentación correspondiente a los idiófonos y en las percusiones se deja a discreción del ejecutante, pero a diferencia de antes, en la actualidad en la tambora se utiliza también las tarolas de origen cubano. En un principio se usaban redoblantes y toms. En cuestión de vestimenta, antes solo intentaban estar vestidos de forma similar, pero actualmente se caracterizan por llevar trajes y botas que llamen la atención. El particular sonido de la banda sinaloense es muy similar al de la banda de viento alemanas y francesas, en lo cual radica la diferencia en la ejecución musical de las bandas del centro-norte de Sinaloa y al sur del estado. En la zona centro-norte, el freseo musical es más ligero y matizado, un estilo más occidental, europeo, y en el sur el estilo tiene un freseo muy marcado y un poco menos matizado en la ejecución, algo más influenciado por el estilo bávaro-alemán, lo cual hizo que diversos investigadores ubicaran su origen en estas regiones, sobre todo al considerar la intervención extranjera en el estado.
y de que en Mazatlán a principios del siglo estaba habitado principalmente por inmigrantes alemanes. Sin embargo, la musicóloga suiza Elena Simonet explica que las primeras bandas sinaloenses se formaron por gente que desertaba de las bandas militares y las municipales y se iban a vivir a pueblos cercanos, añadiendo así crédito a los fundadores sinaloenses, que con la influencia rítmica mayo-yoreme han contribuido a su esencia. A pesar de todo, no existe una concordancia histórica que sitúa la influencia musical con fechas anteriores al auge comercial alemán de Mazatlán, entre 1870 y 1890. Pues no solo se trataría de la distribución de instrumentos por medio de la comercialización, sino que también era requerida una divulgación cultural que solo podía darse en una relación estrecha entre los individuos portadores de tales tradiciones y los pobladores de la región, y esa circunstancia solo se dio en Mazatlán. Es por esto que se refuerza la teoría de influencia francesa y española sobre la influencia alemana en otras regiones de Sinaloa, pues el desarrollo de la música de tambora sinaloense tiene registros y antecedentes anteriores en lugares lejanos de la Sierra de Sinaloa, donde no existió la influencia alemana. Sin embargo, sí influencia francesa posguerra de intervención, así como los remanentes culturales españoles, así también la evidencia de la conformación organológica de las primeras agrupaciones mazatlecas y las agrupaciones del estado de Sinaloa. Por ejemplo, la banda El Recodo de Cruz Lizárraga de 1938, que tiene una marcada influencia alemana en su estilo de ejecución, con su instrumentación que incluía instrumentos de cuerda. En contraste con la banda Los Tacuichamona de 1888, la banda de los Cirolas de Culiacán, 1920, y la banda de los Hermanos Rubio, 1929, de Mocorito, cuya integración instrumental eran exclusivamente de instrumentos de aliento y percusión de estilo galo ibérico, de la fanfarria, así como también su ejecución. Durante la primera mitad del siglo XX, Mazatlán experimentó el afloramiento musical del estilo de música alemana. Agrupaciones como el Son Tropical, Mazatlán 1949, donde también formaba parte Cruz Lizárraga, así como también el uso del acordeón, que es un indiscutible elemento de la música bávara. Aún a finales de siglo, era posible apreciar en la ciudad agrupaciones de tinte norteño, con instrumentos de aliento, como lo eran los noreños de Mazatlán. Al parecer, la banda El Recodo tuvo influencia por esta corriente al integrar guitarras en su distribución organológica original y su estilo de acompañar la secuencia armónica y rítmica con la tuba. Estas comparaciones y análisis son posibles por medio de las grabaciones y los registros fotográficos que aún existen. Sin embargo, las influencias musicales son definidas por su instrumentación y no es un fenómeno estático, por lo que la banda El Recodo ha declarado recientemente que en años posteriores decidieron optar por la organización instrumental de la zona norte-centro de Sinaloa, la cual desde su principio no había integrado instrumentos como el acordeón ni instrumentos de cuerda, donde la banda sinaloense ya estaba establecida tradicionalmente con influencias musicales anteriores a las alemanas. Es bueno considerar el hallazgo de instrumentos antiguos relacionados en todo Sinaloa que datan de la época de la intervención francesa, 1862 a 1867, de fabricación europea, que pudieran contribuir a un establecimiento cercano referente al inicio y los finales de este género. Y aunque solo llegaron algunos de ellos, no se puede poner una fecha de conformación concreta, puesto que algunos instrumentos que son elementales para la designación del género aún no estaban desarrollados completamente e inclusive algunos contaban con pocos años de su invención. Por lo tanto, proponer una fecha anterior o fijar un origen de facto en otro lugar significaría una inconsistencia histórica. Sin embargo, por falta de exactitud, aún no se ha verificado como real. Existe la leyenda de una comitiva francesa que huyó a la zona alta de la ciudad de Culiacán después de la batalla de San Pedro, y se necesita un estudio especializado con los descubrimientos de uniformes se llaman francesas enterradas en la zona de colina de San Miguel y la existencia de un clarinete de metal encontrado durante la construcción de la iglesia de Santa Cecilia en la colonia Rafael Buelna. Y este clarinete se encuentra incrustado en el altar de la iglesia.
mismo que data de la época, así como la existencia de instrumentos antiguos de la fabricación alemana y clarinetes con laminilla de plata en la boquilla, propiedad de algunas personas originarias de San Pedro Nabolato, así como el dato de músicos y soldados argelios que pasaron por las tierras sinaloenses. Aunque se plantea la teoría de que el general Antonio Rosales introdujo la tambora a Sinaloa, sin embargo, esto no está demostrado de manera antropológica ni arqueológica, ni se han encontrado registros de contribuciones relacionadas al ámbito musical. Incluso existe la hipótesis de la introducción de este estilo en 1868 por parte de la comitiva que acompañaba al general Rosales. Mas los hechos históricos ubican que ese entonces el general Antonio Rosales había fallecido. La versión popular adoptada es relatada por el cronista e historiador Miguel Balader Lejarza, quien afirmó que la casa comercial Mercer, propiedad de Jorge y Enrique Mercer, promovió el uso de los instrumentos para la popularidad del estilo y seguir comercializando con ellos. La versión menos comercial y, sin embargo, la más popular entre los músicos de la zona sureste del estado es la consignada por el músico y director de bandas Manuel Flores Gastelo, quien afirmó, con el apoyo de sus investigaciones y deducciones, que la banda de tambora sinaloense tenía orígenes franceses. Mencionó la presencia en México del ejército de Aquiles Rastaing y de sus bandas militares, y también la notable influencia que la música y la cultura francesa ejercían el presidente Porfirio Díaz, ordenando la creación de bandas de música en las capitales de estado, las que ofrecían audiciones en las plazas públicas. También afirmó que las versiones anteriores, como las de Eustaquio Buelna, que mencionan bandas de música en los ejércitos nacionales, hacían referencia a bandas de guerra comunes y sencillas. Una forma de entretenimiento común era ver en los pueblos a las bandas que amenizaban los eventos públicos y privados, donde los músicos eran personas que por lo general tenían otra profesión, como en el caso de la banda minera de Guadalupe de los Reyes Pozalá, cuyos integrantes se congregaban para la orquestación de la banda. Según lo indica en su libro Música de Viento, el historiador sinaloense Herberto Shinagawa Montoya. Una de esas bandas fue la banda Los Tacuichamona, fundada en 1888 por el músico Ramón Álvarez Martínez. Y sin embargo no fue hasta 1918 cuando se instituyó la primera banda sinaloense en una ciudad, y fueron los Cirolas de Culiacán, fundada por Alberto Ibarra. A su vez, posteriormente, siguiendo con el legado familiar, Guadalupe Castro Ibarra, acompañado de su hermano Jesús Castro Ibarra, fundador y primer director de la orquesta de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien, su propio abuelo, Alberto Ibarra, también fue el fundador de la banda Los Alamitos, una banda con antecedentes prerevolucionarios, y el padre de Guadalupe Castro Ibarra, Aristeo Castro, también fungió como cabeza de los Cirolas por aquellos tiempos, existiendo un origen común y una línea muy tenue entre la orquesta y la banda. Guadalupe Castro Ibarra también fue miembro de la banda Los Embajadores del Ritmo de Culiacán, los Nuevos Guamuchileños, la banda Los Muñoz y la banda Ejidal de Culiacán. Guadalupe Castro Ibarra entró a la banda Los Cirolas a la edad de 12 años, tomando las riendas de esta institución musical en el momento del fallecimiento de su padre Aristeo Castro, en 1943. Partiendo de este práctico formato, muchas otras agrupaciones definieron su conformación y su moda. De igual manera, otra persona de suma importancia en este tipo de género musical fue Luis Pérez Mesa, el cual comenzó iniciando caravanas artísticas con el fin de recorrer México. Estas caravanas iban principalmente con dos tipos de géneros musicales, que en este caso es la banda y el mariachi. Él comenzaba pues con las caravanas, conociendo diferentes lugares. Esto con el fin de dar a promover tanto la música como los talentos que contaban dichos artistas. Por así decirlo, fueron las primeras tipos de giras. De igual manera, después de tanto esfuerzo de estar visitando lugares dentro de México, se presentó la oportunidad de que esta persona, Luis Pérez Mesa, lograra llevar una banda al extranjero. Dicho proyecto fue llevado al extranjero en una banda en el evento nombrado $1 Million Theater en Los Ángeles en 1982. Dicha banda, la que actualmente conocemos como la Banda del Recodo. El genio músico Don Cruz Lizárraga
Comienza en la década de 1930 la banda sinaloense El Recodo. Durante muchos años, la banda crece dentro de la música tradicional de viento mexicana, hasta que logra grabar su primer álbum en 1951. Este álbum contiene algunos éxitos como Mi Gusto Es y El Sauce y la Palma. Con la banda en funcionamiento, Don Cruz se lanza a su primera conquista internacional y logra consagrarse en Estados Unidos. Con el tiempo, El Recodo se transforma en la madre de todas las bandas, ya que gracias a sus más de 190 discos editados y 67 años de trayectoria, no hay grupo musical del norte de México que no la mencione entre sus principales influencias. Con una carrera de 57 años, Don Cruz Lizárraga ha recibido menciones de todo tipo. Por ejemplo, es nombrado el hijo predilecto de la ciudad de Durango, en México, y creador y fundador de la música tambora, ciudadano honorable de la ciudad de Tucson, en Estados Unidos. Entre muchos otros reconocimientos, la banda El Recodo tiene como mayor logro ser la banda que más vende a lo largo de la historia de la música tradicional mexicana, con 3 discos de oro y 16 discos de platino. Sus shows convocan a miles de personas. La música de tambora es pegajosa, agradable y adaptable a diferentes estructuras musicales. Cuenta con ese algo especial que la hace muy diferente a otras bandas. Inclusive, entre las diferentes zonas del estado contienen diferencias de estilos que en lugar de limitarla la engrandecen. Y así encontramos que hay diferencias en cuanto a la forma de tocar de acuerdo a las diferentes zonas de nuestro estado que proyectan la esencia de las comunidades que le han dado origen. En la tambora sinaloense se pueden escribir capítulos enteros. Es inobjetable la influencia que ha tenido a la cultura popular de Sinaloa. En sus notas se cuentan la historia y el sentimiento de sus pueblos y de sus gentes. Tiene la facultad de transportar de la tristeza a la alegría, y con la misma facilidad que te hace reír y llorar, te puede hacer soñar.